Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar con COFACE. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestro expositor el día de hoy, Bruno de Moura Fernández, jefe de macroeconomía de COFACE, quien nos presentará las perspectivas económicas mundiales 2024. Asimismo, quiero agradecer a los auspiciadores Platinum, Southern Copper Corporation y Cumbre Ingeniería y Construcción, y a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción Cito Coopers Perú, La Positiva, PricewaterhouseCoopers, SNC Lavalin y Sodexo. Quisiera recordarles que pueden hacer preguntas por el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte baja de su pantalla, y estas serán leídas al final de la exposición. Antes de comenzar, quisiera contarles un poquito sobre nuestro expositor. Bruno es licenciado en Economía Aplicada y cuenta con un máster en Economía Internacional, con ambos títulos otorgados por la Universidad de París-Dauphine. Trabaja hace 6 años en COFACE, donde ha estado a cargo de los estudios económicos y evaluación de riesgos de distintos sectores y regiones del mundo. Actualmente lidera el equipo global de estudios macroeconómicos de COFACE. Asimismo, ha sido profesor del programa de la maestría de Políticas Públicas de la Escuela de Asuntos Públicos de Sciences Po París y trabajó en el gobierno de Francia en la oficina de la Dirección General del Tesoro. Muchas gracias, Bruno, por acompañarnos el día de hoy y comenzamos con el webinar. Buenos días, Solange. Buenos días a todos. Voy a dar el paso para empezar a mi colega Miguel y compartirles la presentación. Miguel, por favor. Muchas gracias, Bruno. Buenos días con todos. Gracias, Solange. Buenos días con todos los asistentes. Vamos a empezar con el webinar. Primero un poco vamos a hacer una pequeña introducción para luego darle pase a Bruno con el tema de fondo. ¿Quiénes somos? ¿Quién es COFACE? ¿De qué se encarga COFACE? ¿Y cuál es el servicio que brinda COFACE? Para entender un poco, hay que remontarnos a 75 años. COFACE es una multinacional con sede en Francia. Es una de las principales compañías de seguro de crédito, con más de 75 años en el mercado. Somos líderes y nos especializamos en facilitar ese intercambio entre los comercios, mostrando una solución única en el mercado, con un servicio personalizado, adaptado para cada empresa, para cada mercado, con el objetivo de que las empresas puedan crecer de manera sana. Nuestros equipos han desarrollado una sólida experiencia a lo largo de este tiempo. Trabajan no solamente al ritmo de la economía global, sino brindan un análisis por industria, por sector y por mercado. La importancia es de poder trabajar con una multinacional con más de 86 sedes en diferentes países, es poder contar con nosotros y nosotros poder solucionarlos diferentes temas que las empresas soliciten en el mercado. Cada vez así que podemos ayudarlos en el tema de estabilidad financiera, que nos convierte en un socio sólido, una presencia geográfica en cada sector que nos permite estar cerca de cada uno de nuestros clientes, de esos proveedores que tienen nuestros clientes, de los clientes de nuestros clientes, ¿correcto? Una base de datos única de información empresarial, una base de datos global que nos permite hacer las consultas de manera en línea y tener la información de cada uno de nuestros clientes. Y sobre todo destacar que contamos con un equipo de analistas de más o menos 340 personas especializadas por segmento y por sector, que hace que analicen de forma minuciosa y continua todo tipo de riesgo a fin de detectar, mitigar y prever cualquier tipo de riesgo. Pero ¿cuáles son esas áreas de expertise que tiene COFACE en su portafolio de negocios a nivel global? Manejamos, como le decíamos, el seguro de crédito, que es el know-how de la empresa y desde donde parte todas nuestras soluciones. Los temas de información a través de nuestra forma InfoIco, que nos permite entender y comprender cómo se encuentra una empresa en una visión 360, y esta solución está enfocada para empresas aseguradas y no aseguradas. Por ser una empresa de seguros, desarrollamos nuestro core para el tema de cobro de deudas, que nos permite también ayudar a estas empresas aseguradas o no aseguradas en esa gestión de cobranza que actualmente involucra una mayor cantidad de personas y los cuales puede desmeritar la gestión que está haciendo la empresa actualmente. El riesgo, a través de las garantías para operaciones complejas y únicas, que pueden determinar algunos impases de cobro de deudas, algunos impases de apalancamiento de las empresas, pero a través de COFACE pueden revisarlo a través de sus soluciones como el DRA,
el Credit Opinion o soluciones como el Portfolio Insight. Y por último, y yo creo que engloba uno de los aspectos más importantes de la gestión del portafolio de COFACE son los estudios económicos, que no solamente analizan el riesgo país y el riesgo sector del mercado, sino que le damos una perspectiva macroeconómica de cómo se está desarrollando el negocio o sus negocios, ya sea una empresa local o una multinacional, con el fin de mitigar cualquier tipo de riesgo. Muchas gracias y le doy el pase a Bruno. Muchas gracias, Miguel. Em, bueno, hoy vamos a ver las perspectivas económicas mundial. Un tema complejo, como van a ver. Realmente hablaremos de materias primas de Estados Unidos, de Europa, de China, de Latinoamérica, en ese contexto internacional. También veremos las quiebras de empresas, cómo se comportan realmente en ese contexto. Y también al final hablaremos de un riesgo que no es solamente o no es meramente económico, pero que nos parece muy interesante en COFACE y que intentamos desarrollar. Y todo eso en media horita y después contestaré obviamente con muchísimo gusto a vuestras preguntas. Para empezar, las materias primas creo que reflejan un poco todo lo que está pasando en la economía mundial, porque podríamos verlo como el vaso medio vacío o medio lleno. Si comparamos los precios de las materias primas con los precios de 2022, bueno, vemos claramente que han bajado, que el temor que todos teníamos en los mercados, que a lo mejor iba a haber falta de suministro de muchas materias primas por la guerra en Ucrania, faltas de cereales, de metales, de gas, de petróleo, bueno, al final eso no sucedió. Y por eso al final los precios bajaron bastante rápido y desde entonces, desde hace más o menos un año, están básicamente estables, vamos a decir, y estables a un nivel bastante más bajo de lo que conocimos en 2022. Básicamente no se materializó lo peor. Pero también hay que decir que al final, si comparamos los precios con hace la última década, bueno, vemos claramente que ahí los precios están bastante por encima todavía. Eso es fundamental, por eso a nosotros nos gusta mostrar los precios desde 2010, que así podemos comparar un poco y vemos claramente los precios son bastante más altos. ¿Por qué? Porque al final, bueno, es lo que comentamos, al final sí que es verdad, los precios de los metales industriales, como por ejemplo el acero, también el cobre, o el aluminio, por ejemplo, sí que han bajado mucho porque al final, como lo mencioné, los temores de que haya falta de suministro no sucedieron, pero también porque China está muy lenta. La economía China está muy lenta y al final eso lo vamos a ver. Tiene un impacto fundamental porque China representa 60% de la demanda mundial de acero, por ejemplo. Entonces, cuando China acelera o cuando la gente piensa que China va a acelerar, fue lo que sucedió con el repunte de fines de 2023, bueno, ahí es cuando la gente pensaba que a lo mejor la economía china iba a acelerar después del final de la estrategia cero COVID. Y eso no sucedió. Entonces directamente cuando nos dimos cuenta que no iba a pasar, bueno, bajaron nuevamente los precios de los metales. Los productos agrícolas, al final lo que vemos es claramente tendencia a la baja por los cereales, porque al final el resto sí que, por ejemplo, el azúcar, el cacao o el arroz está subiendo muchísimo por efectos que, bueno, ustedes conocen seguramente muy bien, que es el efecto ya de el niño, o por lo menos temores en los mercados, que en caso de que tengamos un el niño duro, fuerte, bueno, al final puede tener un impacto sobre la producción de azúcar, de arroz o de cacao. Entonces, claro, ahí ya vemos un poco que es verdad, los precios bajaron, es una buena noticia, yo creo, pero que al final sí, al final siguen altos y no hablamos de todos los productos porque algunos siguen subiendo. Y la energía es igual. Al final, hablando de energía, el precio del gas también ha bajado bastante. ¿Por qué? Porque no se materializó ese miedo, ese temor a una falta de suministro de gas en Europa el año pasado, el invierno pasado. Y para este invierno que está llegando, bueno, al final ya no se habla de eso, ya se puede casi descartar el riesgo de falta de energía en Europa y en el hemisferio norte este año. Eso significa que por eso al final bajan los precios. Lleva a que los precios del gas bajen, pero aquí también, cuando miramos los precios ahora, están en un 50, 45, 50 euros y vemos, claro, en la última década estaban por los 15, 20. Estamos hablando de precios mucho más baratos.
al final de que en 2022, pero bastante más altos que en la última década. Por eso también las empresas en Europa están viéndose todavía impactadas por el precio de la energía. Y el petróleo, bueno, es el gran tema de ahora. Seguía bajando el precio del petróleo desde, vamos a decir, medianos de 2022. Y claro, los países productores de petróleo, la OPEP Plus, como por ejemplo Arabia Saudí o Rusia, decidieron, bueno, recortar la producción. Dijeron, bueno, siguen bajando los precios, vamos a recortar la producción, porque claro, los precios son oferta y demanda. Cuando se rebaja la oferta, suben los precios. Es lo que intentaron hacer en octubre de 2022, no funcionó. Abril 2023 volvieron a anunciarlo y no funcionó. Siguieron básicamente bajando los precios. Ya en julio dijeron, bueno, vamos a extender, a prorrogar ese recorte hasta fin de año y veremos quizás más allá. Ahí ya volvieron a subir un poco los precios del petróleo desde el mes de julio. Llegaron a los $90 y bueno, porque eso es el precio que ellos quieren, que ellos necesitan. Rusia necesita un petróleo alto para financiar su guerra en Ucrania y países como Arabia Saudí necesita también, bueno, un barril bastante caro porque para financiar sus proyectos gigantes, Visión 2030, en que, bueno, invierten mucho en el fútbol, pero también están construyendo, por ejemplo, ciudades de la nada. Básicamente, quieren invertir muchísimo y por eso necesitan de un barril alto. Por eso pensamos nosotros que si los precios van a quedar alrededor de $90 en 2024, porque estos países necesitan un petróleo bastante caro, vamos a decir, y no lo van a dejar hundirse a 80 o a $70. Si pasa debajo de los 80, es probable, durante varios días, es probable que recorten la producción porque, bueno, pueden manejar un poco el mercado. Y claro, $90 significaría un precio del petróleo más alto que en 2023, pero obviamente más bajo que en 2022. Por eso, al final es toda una cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío. También hay que decir que con lo que está pasando, lo que está sucediendo en Israel, eh, por ahora no vimos ningún impacto en los precios del petróleo, es verdad, por ahora, pero bueno, hay un riesgo claro de que si eso se extiende, si el conflicto se extiende a la región, como es la región más importante en términos de producción de petróleo, bueno, ahí podríamos tener precios mucho más altos, pero bueno, por ahora no es escenario central y lo que vemos es más un petróleo bastante más caro que el año pasado. Y eso, obviamente, tiene después un impacto sobre la inflación, obviamente. La inflación que en los países como Estados Unidos o de la zona euro, pero como también el Reino Unido, ha subido muchísimo, como no lo habíamos visto en estos países, en estas regiones, desde hace décadas. Llegó a un 10%, y claro, pero buena parte, más que nada en la zona euro, de ese aumento, esa subida de la inflación, se debe a la energía, a los precios del gas que vimos, los precios del petróleo, y claro, como pueden ver es la contribución azul clarita. Y claro, entonces, desde entonces, como bajaron los precios de la energía, bueno, bajó también la inflación. Pero si vemos en la zona euro, al final, por ahora, el resto de los alimentos sigue subiendo bastante. Y quizás más preocupante, y también eso es el caso en Estados Unidos, es que lo que está sí subiendo y lo que sigue muy alto son los servicios. ¿Por qué? Porque claro, los salarios ya han aumentado. Les costó un poco seguir el paso de la inflación, pero en estos países los salarios están subiendo también. Ya entramos un poco en esa bucle, vamos a decir, de precios y salarios. No suficientemente como para hacer acelerar a la inflación, porque estamos hablando de salarios que crecen un 5 o 6%, pero bueno, suficientemente para hacer con que los servicios suban 4 o 5% y que al final la inflación le cueste ir realmente a los 2%. Hay que pensar que el objetivo de los bancos centrales en los países más avanzados en general es un 2%. Y claro, vemos que va a ser difícil llegar a este punto y más todavía en la zona euro, porque como lo pueden ver, en la zona euro hay como que un par de meses de demora, de retraso comparando con Estados Unidos. Todavía falta un poco y más cuando vemos todo lo que es no energía, vemos que todavía sigue alto.
Y eso, claro, tiene un impacto después en las políticas monetarias. ¿Por qué? Porque obviamente, como ya lo mencioné, está bajando la inflación. Pero ellos ven que la inflación subyacente, cuando sacamos a la energía y a los alimentos no transformados, bueno, que ahí sigue alta la inflación subyacente, que en realidad los servicios, los bienes siguen saliendo muy caros y siguen subiendo y que por eso va a ser difícil llegar al 2%. Por eso ellos todavía no están pensando en bajar los tipos de interés. Lo que estamos viendo, sí, lo más probable, según nosotros, es que en Estados Unidos van a mantener los tipos de interés así hasta abril o mayo. Después lo van a bajar, pero de manera muy gradual, muy progresiva. Estamos hablando de rebajar 0,25 puntos, vamos a decir, 4 veces en el año. Entonces estaríamos todavía por encima de 4%, lo que es altísimo para Estados Unidos a finales de 2024. Zona euro, pensamos que ahí los tipos no van a poder bajar antes de a lo mejor septiembre o octubre de 2024. Entonces estamos básicamente con un escenario en que los tipos de interés van a quedar altos, mucho más altos de lo que hemos conocido en las últimas décadas, durante todo el año 2024. Y aquí hay una gran pregunta, pero también es la pregunta que se hacen los banqueros centrales, que es si fue suficiente lo que hicieron, si hicieron demasiado o no. ¿Por qué? Porque hay una demora más o menos hay un debate entre los economistas. Si demora 9 o 18 meses, en realidad, la política monetaria para realmente tener un impacto sobre las economías. Básicamente, si cogemos el 12 meses, un poco, si vamos a decir, cogemos el punto medio, 12 meses, pensamos que, bueno, la zona euro, el Banco Central Europeo ha empezado a subir los tipos de interés hace 16 meses. Entonces, por ahora, solo hemos visto con la desaceleración de las economías europeas, solo hemos visto el impacto de las dos primeras subidas. Y todavía falta mucho por sentir, típicamente, en términos económicos, en términos de desaceleración económica. También eso en Estados Unidos. Lo más probable es que todavía el cuarto trimestre y quizás el primero sea todavía complicado ahí. Bueno, y el impacto es obvio. Cuando suben los tipos de interés los bancos centrales, al final llegamos a un punto en que los tipos de interés que pagan las empresas, los hogares, las familias también suben y mucho. Y también de comparar con lo que conocimos hace 10 años durante la crisis de la deuda soberana, vemos que estamos muy por encima. Entonces sí, las empresas en Estados Unidos y en Europa están enfrentándose a un escenario que no habían visto desde hace décadas, que por ende la mayoría de ellos nunca había conocido, con tipos de interés tan altos. Y veremos obviamente que eso tiene un impacto después sobre las quiebras de empresas. Y el otro motor de la economía mundial, China, al final, el problema aquí es que tampoco está ayudando mucho, tampoco está sumando, porque lo que ven aquí es que los consumidores no tienen confianza. Los consumidores chinos, al final, sí, como que cuando abrieron, cuando levantaron las restricciones a finales de 2022, a principios de 2023, bueno, pensábamos que a lo mejor iban a hacer como en Europa, en Estados Unidos, que la gente iba toda a consumir, a gastar lo que no había podido gastar en los meses o años anteriores. Y no fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque lo que pueden ver es que la confianza del consumidor volvió a caer. Y eso se debe principalmente, vamos a decir, a que la tasa de paro de los jóvenes sigue muy alta. Ahí estamos hablando de más de 20%, no paraba de subir y por eso las autoridades chinas han decidido dejar de publicar los datos, así es más fácil, vamos a decir, arreglar el problema, pero sí que también, además de ese problema del desempleo de los jóvenes, bueno, al final también estamos hablando de una deuda alta y también una crisis inmobiliaria que ha hecho que caigan los precios de las casas. Y eso, claro, el problema es que muchos de los ahorros de las familias, los hogares chinos, es el inmobiliario. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ahorrar. Porque si no, ahí claramente no hay mucho seguro de paro, tampoco hay pensiones. Y claro, entonces cuando pasa algo así, hay que ahorrar lo más posible
y es lo que vemos, no tienen confianza, entonces ellos lo que hacen es ahorrar. Por ahora no quieren gastar, no quieren invertir, es todo ahorrar. Y el problema, claro, es que también, además, China no está realmente exportando hacia Estados Unidos, que es un mercado fundamental para ellos, pero vemos que hay tensiones geopolíticas entre los dos y los dos están intentando un poco, vamos a decir, eh, hacer comercio sin uno el otro y realmente sacar toda dependencia lo más posible uno del otro. Y ahí, claro, vemos el impacto sobre las exportaciones también chinas. Por eso, por ahora no vemos repunte en la economía china, pero sí que a lo mejor se está hablando ahora un poco de quizás medidas de apoyo muy fuertes por parte del gobierno. Si eso realmente es lo que ocurre, al final sí que tendremos un repunte porque, bueno, tienen claramente medios para realmente invertir mucho y sacar adelante la economía, pero por ahora no es lo que intentaron hacer. Por ahora lo que hicieron fue más intentar estabilizar la economía ahí, evitar que haya más deuda, que haya otra crisis inmobiliaria, que las regiones estén tan endeudadas. Por eso, por ahora están más para estabilizar la economía con un crecimiento más lento de que realmente relanzarla. Y eso, claro, después tiene un impacto sobre el crecimiento de la economía china y sobre todo el resto del mundo. Y en ese contexto, Latinoamérica, obviamente, como lo saben ustedes, también sufrió mucha inflación, una inflación bastante alta, que hasta podemos decir que en algunos países como Brasil empezó, repuntó antes de que en el resto del mundo, pero que también ahí, bueno, el pique básicamente ya pasó para todos los países, casi todos los países volvieron a niveles mucho más normales, mucho más habituales para lo que son las economías de Latinoamérica, gracias, bueno, lo vamos a ver después, a una política monetaria muy agresiva que produjo sus efectos. Quizás dos excepciones, como lo pueden ver, bueno, en Colombia, en que todavía sigue muy alta, obviamente, la inflación ahí, y Argentina, que, bueno, claramente es un país que no se puede comparar con ningún otro en Latinoamérica, y en que obviamente ahí tenemos una inflación que ya está por encima de 140%, y que tenemos que ver qué va a pasar con las elecciones, obviamente, del domingo, pero que bueno, ahí no se piensa que se pueda arreglar el tema de la inflación antes de meses, trimestres o años, y que de cualquier forma hasta final de año va a seguir subiendo ahí, y obviamente después eso conlleva a un impacto muy fuerte sobre la actividad, porque también es verdad, la inflación ha bajado mucho, pero bueno, también hay que decir que en Latinoamérica el crecimiento se desaceleró y mucho, como lo saben ustedes. También en Perú tenemos ya 2 trimestres con un crecimiento negativo. Al final, cuando comparamos con el año anterior, vemos claramente que estamos con un crecimiento muy bajo, que sea en Chile, en Perú. Bueno, y en Perú buena parte fue por parte del consumo de los hogares, también de la inversión. Básicamente lo que permitió apoyar un poco a la actividad son las exportaciones de cobre, que tampoco, vamos a decir, fueron tan dinámicas como hubieran podido ser, pero que al final sí que permitieron apoyar un poco la actividad, porque realmente lo que es actividad doméstica sí que se vio muy impactada, más que nada también hay que decirlo por la inestabilidad política que después tuvo un impacto y muy fuerte sobre las inversiones en el país. Pero en general aquí vemos que claramente hubo eh, dos tipos de países, los que sí ya sufrieron mucho, bueno, Argentina ni hablamos porque estamos hablando de un país que va a tener una recesión muy fuerte este año y el año que viene muy probablemente también, pero en los otros vemos que, por ejemplo, países como Brasil o México han aguantado bastante bien. Por ahora han sorprendido porque, bueno, más que nada en Brasil, gracias a la agricultura, tuvieron una cosecha muy buena, que eso les permitió hacer con que, claro, es verdad, la demanda doméstica no ha sido muy fuerte, pero sí que la agricultura ha sostenido un poco a la actividad. México se ha visto beneficiado por, pensamos nosotros, el dinamismo de la economía americana, estadounidense, que hay que decirlo también, ha aguantado bastante bien durante los primeros meses 2023, gracias al consumo de los hogares, que básicamente tenían muchísimos ahorros que ahora casi ya no tienen, pero que bueno, durante un tiempo han consumido bastante, y sabemos de los vínculos muy fuertes entre México y Estados Unidos.
Y cuando miramos hacia adelante, con nuestras previsiones de crecimiento, bueno, como pueden ver, pensamos que sí, los países que, bueno, han tenido un año muy complicado este año, como Chile o Perú, van a repuntar, pero eso es obviamente si los factores que han llevado a, bueno, a la desaceleración o a la caída de la actividad, como por ejemplo la inestabilidad política, o también hay que decirlo, va a depender y mucho en la región de el niño, si tenemos un niño muy fuerte o no, bueno, aquí sabemos que a lo mejor vamos a tener un repunte de la actividad por la normalización un poco de las condiciones, pero eso es obviamente solamente si se da esa normalización de las condiciones. Ya vemos que en muchos países ya empezaron a bajar los tipos de interés, porque claro, como bajó tanto la inflación, bueno, al final ya es momento de apoyar un poco a la actividad. También eso puede darle una mano un poco al crecimiento. En Perú ya bajó el Banco Central 3 veces en los últimos 3 meses y bueno, vemos que ya entramos en una fase progresiva de bajada de los tipos, pero bueno, ya estamos en ese modo. También en Brasil, también en Chile, en Colombia todavía no, porque claro, como la inflación sigue tan alta, quizás van a esperar un poco más. Y también, bueno, México sabemos que depende mucho del Fed y por eso, como el Fed al final no va a bajar en los próximos meses, bueno, el Banco Central de México tampoco y por eso depende un poco de eso y también por eso pensamos que esa economía a lo mejor va a desacelerar como Brasil, porque bueno, las cosechas extraordinarias de este año, lo más probable es que no se vuelvan a repetir y que por eso al final tenemos una desaceleración. Pero bueno, en general vemos que, claro, el panorama en la región, hay de todo, hay países que van a repuntar, los que más sufrieron, los otros que les iba bien van probablemente a desacelerar. Y bueno, y Argentina está ahí, que es un país tan diferente que pensamos que obviamente va a haber una recesión y va a seguir el año que viene también ahí. En el resto del mundo, como lo pueden ver, pensamos que aquí hablamos mucho, es verdad, de riesgos, de los desafíos que hay todavía. El mensaje es decir que sí, es verdad que lo peor no sucedió, lo de falta de energía y tal, pero bueno, todavía hay el impacto probablemente de la política monetaria que se va a hacer sentir. Y por eso, desaceleración de la economía, pero no hablamos de recesión como lo pueden ver, no hablamos de una recesión similar, comparable a la de 2020 o la de 2009. Estamos hablando de básicamente una desaceleración, un crecimiento de 2.2, 2.4, lo que sí es positivo, pero también hay que decir, mucho más por debajo, mucho por debajo, muy por debajo de la última década. La última década estamos por un 3%, o sea, nada que ver con lo que tenemos ahora. Y eso, bueno, se debe a lo que mencioné. Estados Unidos, en Europa creo que aquí hay un tema que es Alemania, que es un país que sí, que siempre fue el motor de Europa, la economía principal, ¿no? de Europa, pero que claramente depende mucho de la industria y la industria alemana está sufriendo mucho porque hay poca demanda por parte de Europa, pero también por parte de China. Y al final son empresas que estaban acostumbradas a tener energía muy barata por parte de Rusia, pero que ahora ya no. Y entonces, bueno, hay que ver cómo va a repuntar la actividad ahí. También quizás algunas cosas positivas, cuando miramos, por ejemplo, a India o a otros países de Asia, del sureste de Asia, donde ahí sí es verdad, hay mercados bastante grandes, bastante autónomos, que como le está yendo bien, como está recuperando un poco el mercado laboral y no dependen tanto de las importaciones, de energía y tal, bueno, India depende de las energías, depende de las importaciones de petróleo, pero bueno, India también hay que decir que está importando todo el petróleo de Rusia con un descuento tremendo. Por eso también está beneficiándose un poco de su posición geopolítica de equilibrio, de no elegir básicamente, bueno, uno de los campos, uno de los bandos, y bueno, pero al final eso le está yendo bien económicamente. Y países de Asia, del sureste también, al final estamos hablando de países que tuvieron bastante poca inflación y bueno, por eso tampoco tuvieron que subir tanto los tipos de interés y hay ahí un poco de crecimiento como en los países del Golfo también. Ahí vemos que son países que con el repunte probable de los precios del petróleo vuelven a subir un poco ahí y bueno, pensamos que son ellos quienes van a
apoyar un poco a sostener el crecimiento mundial. Pero cuando hablamos de quiebras de empresas, por fin, y digo por fin no porque sea una buena noticia, pero porque, bueno, al final es lo que veníamos anunciando ya desde hace bastante tiempo, por fin suben las quiebras de empresas. Aquí en estos gráficos tienen que ver las líneas rojas, que son las líneas de este año, vemos cada mes del año, y compararlas con 2022, la línea azul, y vemos que en todos los países claramente tenemos un incremento de las quiebras de empresas. Y cuando comparamos hasta con la línea verde, que es 2019, que es el último año normal que tuvimos, bueno, vemos que ya también en todos los países estamos de vuelta a los niveles normales que tuvimos en 2019, hasta en países como Alemania, donde realmente, o Estados Unidos, donde realmente al principio del año estamos muy por debajo todavía de 2019, bueno, al final ya tenemos esa recuperación, esa normalización de las quiebras, porque bueno, porque estamos hablando de demanda que no es muy dinámica, que tampoco se cae totalmente, pero bueno, que tampoco es dinámica, que al mismo tiempo los costes suben, que sean los salarios, que sea obviamente y más importante todavía coste de financiación, bueno, ahí vemos claramente que, bueno, suben y al final eso genera con que al final sí empiezan nuevamente a entrar en quiebra las empresas y eso es verdad en todos los países que les muestro ahí, también en Japón, también en Canadá, también, bueno, en todo el mundo, en casi toda Europa también. Y eso, claro, pensamos que esa tendencia, bueno, va a durar porque 2024 vamos a seguir con, pensamos nosotros, obviamente, con ese escenario, ese contexto de demanda, que no estamos hablando de una recesión fuerte, estamos hablando de un crecimiento lento, pero con costes que siguen siendo altos y que ahí a lo mejor, cuando va a ser el momento de financiar su actividad nuevamente, bueno, con coste tan alto, algunas empresas se van a caer, o por lo menos las que deberían haber caído durante la pandemia y que no se cayeron, porque por muchas ayudas de los gobiernos, al final sí que ya se van a caer en 2024. Esperamos un crecimiento de las quiebras en todos lados. No hablamos de una ola de quiebras, no hablamos de una explosión de quiebras, porque nuestro escenario, una vez más, no es lo de una recesión mundial, pero sí que probablemente una deterioración gradual de las insolvencias. Y para terminar esa presentación, quería hablarles un poco de, bueno, un riesgo que nos parece muy importante a nosotros, el riesgo político, en el cual, bueno, intentamos desarrollarlo un poco últimamente. Bueno, hace un par de años que empezamos a desarrollar ese índice de riesgo político y después conseguimos desarrollándolo siempre también porque nos parece que más en este mundo en que vemos que hay tensiones sociales y políticas en muchísimos países, tensiones geopolíticas también en muchísimos países, que es fundamental para entender un poco lo que va a suceder o lo que puede suceder. Porque al final, claro, y ustedes también lo saben muy bien, en Perú tiene un impacto después, aunque no sea económico, tiene un impacto sobre las decisiones económicas y al final obviamente sobre el crecimiento y la economía. Y en nuestro índice de riesgo político, en el cual incluimos muchísimas variables, como por ejemplo la inflación, la pobreza, las desigualdades, la corrupción, el desempleo, un poco todo lo que puede generar frustración, vamos a decir, y después fomentar el descontento social y las tensiones políticas, bueno, lo ponemos en este índice. Y lo que pueden ver es que a nivel mundial ha subido nuevamente el índice por la inflación, porque al final sí que, claro, cuando actualizamos en 2023 es con datos de 2022. Y 2022 subió muchísimo la inflación y por eso al final tenemos un índice que ha subido mucho, porque cuando hablamos de inflación, además, hablamos de inflación energética, de inflación de los alimentos, y claro, eso para los hogares más humildes y más en los países más emergentes, bueno, ahí sí que, obviamente, los que les impacta más son ellos, porque casi todos sus gastos son energía y comida y alimentos. Entonces, bueno, en muchos países, en más de 100 países de los 160 para el cual producimos ese índice, tuvimos un incremento del riesgo político este año y también en más de 100 países estamos con un nivel de riesgo político por encima de antes de la pandemia. Claramente, vemos que hay tensiones, y lo pueden ver también en todas las regiones,
también han subido. Pensamos que también eso es un riesgo que tenemos que seguir en todos los países, en todas las regiones, también en países más avanzados, como en el Reino Unido o en Estados Unidos, en que tuvimos más días de huelgas que en los últimos 40 años en los dos países, y por eso, al final sí que estamos hablando para 2024 de perspectivas, creo yo, sí, desafiadoras. Hay mucha también, es verdad, incertidumbre, porque al final ni siempre los peores augurios se cumplen, ¿no? Hay que decirlo, pero sí que vemos que muy probablemente no vamos a tener un repunte de la actividad ya en 2024, muy probablemente más en la segunda parte de 2024, quizás a fin de año de 2024, ahí ya se vendría el repunte de la economía mundial. Muchas gracias por vuestra atención y aquí estoy obviamente para contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias, Bruno, por la excelente presentación. Tengo acá algunas consultas que, bueno, creo que son de interés para todos. Y la primera y la más importante es, ¿crees que existe algún escenario en el cual los bancos centrales bajarán las tasas de interés antes de lo previsto? Bueno, es difícil decirlo, obviamente, por ahora, por lo menos en sus comunicaciones sí que siguen diciendo que no es el momento, que no es el momento también para convencer a los mercados que no van a hacerlo, porque el problema es que los mercados sí que desde hace un par de meses ya están esperando a ver cuándo van a bajar los tipos. Y todavía es muy pronto, muy probablemente, y por eso, por ahora, ellos lo que comentan es que no van a bajar ya, no es el momento. Pero obviamente eso es mientras tenemos la situación actual, que la situación actual es leve deterioración de la actividad lenta, progresiva, con todavía tasa de paro baja, con todavía inflación, bueno, bajando, aunque no sea muy, todavía 2%, pero bajando de a poco, y sobre todo una actividad que todavía, bueno, crece algo, vamos a decir. Y por eso, por ahora sí, no es el momento. Pero claro, hay que decirlo también. O sea, si tenemos una recesión, si algo se rompe, bueno, ahí ya cambiará totalmente el panorama mundial, como lo vimos ya en marzo, cuando hubo riesgo bancario en Estados Unidos, que también hubo un poco en Europa, ahí ya, claro, puede cambiar todo de un momento para el otro. O si al final, como lo dijimos, los bancos centrales se dan cuenta que la subida de tipo que hicieron, que es la más agresiva de los últimos 40 años, al final eso genera un poco, bueno, una recesión. Ahí sí que podrían bajar los tipos. O si hay crisis, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos no, pero en Europa si hay problemas con los países para financiar su deuda. Si ya los mercados dicen, uff, a lo mejor Italia no puede volver a devolver el dinero, ahí a lo mejor sí que podríamos tener un problema y ahí sí el Banco Central probablemente bajaría los tipos de interés. Lo que cuentan es que no, pero en caso de que el escenario no sea el nuestro, pero sea algo más negativo, ahí sí que muy probablemente empezarían a bajar los tipos. ¿Qué podemos esperar de las próximas elecciones que se avecinan en Argentina? Bueno, muy difícil saber. Por ahora, todas las encuestas dicen todo y el contrario. Bueno, cualquier uno de los dos candidatos puede ganar, pero de cualquier forma, sí que, o sea, de las dos formas va a ser muy difícil para la economía argentina. Estamos hablando de una economía sin reservas, casi, básicamente, que con reservas que obtiene un poco del FMI, que le devuelve el dinero al FMI, pidiendo dinero a China, pero bueno, en algún momento tendrá que devolverle el dinero a China también. Por eso, como que básicamente el país está aguantando como puede. Sabemos que en cualquier momento tendrán que devaluar la moneda, porque la moneda, el peso, está muy sobreevaluado, porque estamos hablando de 350 pesos por un dólar, mientras en el mercado informal estamos a 900 o casi 950. Y por eso, al final, eso por ahora se sostiene, pero se sostiene de manera muy complicada. En algún momento tienen que hacer algo y eso, claro, va a fomentar más inflación todavía. Por eso, no hay solución, yo creo, a corto plazo. Y si gana no el candidato que es el ministro de ahora, que es muy probablemente si gana Felipe Massa, Sergio Massa, perdón, bueno, al final eso no va a cambiar nada, van a seguir con lo mismo, algo gradual, pero que sinceramente por ahora
no ha dado muchos resultados, sino que fomentar más inflación todavía. Del otro lado tenemos un candidato, Javier Milei, que él propone una dolarización de la economía, que, bueno, habría que ver a qué tipo de cambio sería, porque claro, el problema es que no hay reservas, y cuando no hay reservas en el banco central, bueno, es muy difícil, hay que conseguir dinero en algún lado, hay que privatizar muchas empresas, y hay que muy probablemente dejar el peso devaluarse muchísimo y cambiarlo a un precio muy bajo. Pero claro, eso significaría, bueno, mucha pobreza en Argentina, porque claro, la gente vería sus ahorros divididos por tres o cuatro. Y ahí estamos hablando de probables tensiones sociales también, que a lo mejor ni va a poder aplicar realmente su política o todo su proyecto si realmente hay tensiones demasiado fuertes. Por eso, eh, no sabemos quién va a ganar. Las encuestas dicen, una dice que es Javier Milei y el otro que es Sergio Massa, pero de cualquier forma, los dos van a ser, vamos a decir, tomar medidas totalmente diferentes, pero de cualquier forma, no vemos cómo la economía argentina puede curarse de la inflación en los próximos 1, 2, 3 años y también cómo podría repuntar la actividad, porque claro, lo que vemos es que por ahora está todo muy, muy difícil para esa economía. Perfecto, Bruno, gracias. Acá nos hacen un par de preguntas más. Quieren saber sobre los sectores económicos en Sudamérica. ¿Cuál de ellos crees que es el más estable o el que tenga mejores miras a un posible crecimiento? Bueno, yo creo que, como siempre, o sea, va a depender mucho del clima. Cuando hablamos del sector agroalimentario, del agri-food, yo creo que ahí sí que a perspectivas que pueden ser muy buenas. Sabemos que hay demanda a nivel mundial. Vimos este año que típicamente en Brasil, bueno, lo que pudo sostener a la actividad fue la cosecha. Sabemos que hay demanda, claramente, que sea de soja, de todos los cereales. Sabemos que, bueno, en todo lo que son materias primas, también en el sector minero, sí que lo que vemos, claro, es que por ahora los precios están bajos, pero bueno, más altos que antes, que hace 10 años. Y también, bueno, habrá demanda, o sea, además con la transición, por ejemplo, ecológica, como se dice aquí, bueno, habrá demanda de cobre, habrá demanda de litio, o sea, y sabemos que para esos productos va a haber mucha demanda en los próximos años y hasta quizás en las próximas décadas. Por eso yo creo que en estos sectores sí que es muy probable que haya demanda, pero bueno, quizás el momento por ahora no es el mejor y también depende de factores también externos. Después, por ahora, sentimos que en la construcción sigue siendo complicado porque estamos hablando todavía de tipos de interés muy altos. Sí que, bueno, van a bajar, entonces, bueno, a lo mejor en finales de 2024, 2025 pueden bajar mucho los tipos y volver a repuntar un poco el sector de la construcción. Y después, bueno, en la industria es difícil realmente saber. Vemos que la industria mundial por ahora no le está yendo bien. Estamos hablando de costes más altos y de demanda que por ahora tampoco está repuntando mucho. Por eso diríamos que por ahora, y eso lo vemos también, bueno, en Sudamérica, pero también en Estados Unidos, en Europa, que por ahora sí que todas las encuestas sobre eh, la industria no son muy positivas, los nuevos pedidos están bajando y por eso, por ahora la industria quizás no es el mejor momento, pero bueno, en algún momento también va a repuntar. Perfecto, Bruno. Y una última pregunta. ¿Por qué las quiebras tanto en Francia como en Reino Unido en el 2023 han sido mayores que en otros años? Eh, bueno, porque al final sí hablamos de quiebras, bueno, en el Reino Unido sí que han subido ya hace mucho. Porque en el Reino Unido el gobierno es una visión muy liberal, pero que ayudó mucho en 2020 cuando cerraron todo, dijeron, bueno, vamos a ayudar muchísimo a todas las empresas y a todos. Pero claro, una vez que volvieron a abrir un poco la economía, pararon todas las medidas de todas las ayudas. Y claro, esto después hace con que, bueno, cuando ya no hay ninguna ayuda, si se abre un poco, claro, tampoco se puede vender mucho, porque todavía al principio había poca demanda, había todavía restricciones algunas y ya no había medidas de apoyo, ya no había subsidio de paro, ya no había préstamos garantidos por el Estado. Y claro, ahí ya
empezaron a subir, lo vemos muy bien en septiembre de 2021, a subir los concursos, las quiebras, y eso, claro, se debe a que de a poco desaceleró la actividad y de a poco, claro, subieron los tipos de interés, que lo vimos, que el Banco de Inglaterra subió los tipos de interés muy fuerte también, y claro, ahí ya cuando hay que financiarse, cuesta mucho. En Francia es igual. Obviamente que, o sea, nos parece bastante lógico que sigan subiendo, vamos a decir, eh, las quiebras, porque estamos hablando de tipos de interés de 5-6%, que normalmente las empresas aquí, digo aquí porque estoy en París, pagaban un 1,5, 2% máximo. Y estamos hablando de mínimo 5,5, 6%. Entonces ahora vemos que para financiarse, al principio no necesitaban, porque durante el año 2020-2021 hubo muchos préstamos de los estados y claro, por ende tenían mucha liquidez, pero bueno, ahora ya gastaron la liquidez, tienen que devolver los préstamos a los estados y ahora sí que hay que ir a ver al banco y pedirle un préstamo normal, vamos a decir. Y ahí sí que hay que pagar y ahí sí que se nota el impacto progresivamente del coste de financiación, y por eso como que al final tenemos ahora más quiebras en Francia, en el Reino Unido, de que en 2019. También es el caso, no sé, en Suecia, en Bélgica, en Países Bajos, bueno, muchos países también europeos. Excelente, Bruno. Muchísimas gracias por la presentación y por resolver las preguntas de una forma tan didáctica. Antes de terminar, quisiera que me acompañes en unos breves anuncios. Comentarles que el 30 de noviembre tendremos la segunda edición del Canadian Business Cocktail, el cóctel de fin de año, en el cual les invitamos a celebrar entre amigos y despedir un año de múltiples actividades y provechosas actividades de networking. Asimismo, quiero comentarles también de que ya está disponible nuestra propuesta de membresías 2024, tanto para empresas como para instituciones, y que el día de hoy estamos lanzando la propuesta de participación del PDAC, la convención minera más importante del mundo, que tiene lugar del 3 al 6 de marzo en Toronto, Canadá. Asimismo, comentarles que el 25 de enero tendremos el primer networking cocktail del año, que será con Iván Salas, gerente general de Inca One Gold, quien nos presentará los planes y proyectos de Inca One para el 2024. Y terminando estos largos anuncios, quiero recordarles que tenemos una plataforma de compra y venta de productos y repuestos, componentes inutilizados o sobre stock de maquinarias de minería y construcción. Para más información pueden entrar a la página web www.canadaperú.org. Muchísimas gracias por el webinar, por estar el día de hoy. Muchas gracias, Bruno, por una presentación tan didáctica y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias.